El valle de Ela estaba en silencio. El sol de la mañana brillaba sobre las colinas de Judea, pero el aire era pesado, cargado con la tensión de dos ejércitos enfrentados. De un lado, los filisteos, con sus armaduras relucientes y sus escudos de bronce, liderados por un gigante llamado Goliat, cuya sola presencia hacía temblar a los soldados israelitas. Del otro lado, los israelitas, paralizados por el miedo, incapaces de moverse, incapaces de luchar. Durante 40 días, Goliat había salido cada mañana y cada tarde para desafiar a los israelitas. ¿Por qué habéis venido a poneros en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged un hombre de entre vosotros y que baje a mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y nadie se atrevía a responder. Nadie, excepto un joven pastor, el menor de sus hermanos, que había llegado al campamento solo para llevar comida a sus hermanos soldados. Su nombre era David. Y aunque no llevaba armadura ni espada, llevaba algo más poderoso, una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Cuando David llegó al campamento, escuchó los gritos de Goliat y vio el miedo en los ojos de los soldados. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó. Las palabras de David no eran solo un desafío a Goliat, sino una declaración de fe. Él no veía a un gigante invencible, veía a un hombre que se atrevía a burlarse de Dios, y eso para David era inaceptable. Los soldados se rieron de él. ¿Acaso no ves que es solo un muchacho?, dijeron. Incluso el rey Saúl intentó disuadirlo. No podrás ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres solo un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pero David no se dejó intimidar. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo, respondió. Y aquí está la primera verdad oculta. David no era un ingenuo. Antes de enfrentarse a Goliat, ya había demostrado su valentía. Como pastor, había matado a un león y a un oso para proteger a sus ovejas. No era un cobarde, era un hombre que ya había enfrentado peligros y había salido victorioso, no por su fuerza, sino porque confiaba en que Dios estaba con él. Cuando David se presentó ante Saúl, el rey intentó vestirlo con su propia armadura, pero David la rechazó. «No puedo caminar con esto, porque no estoy acostumbrado», dijo. En lugar de eso, tomó su honda, 5 piedras lisas del arroyo y su bastón de pastor. ¿Por qué? Porque David entendía algo que los demás no veían. La victoria no dependía de las herramientas, sino de quién las usaba y en quién confiaba. Y aquí está la segunda verdad oculta. Dios no busca a los mejor equipados, sino a los mejor preparados en espíritu. Saúl confió en la armadura. David confió en Dios. Cuando David se enfrentó a Goliat, no corrió hacia él como un guerrero. Se acercó con calma, como si supiera que la batalla ya estaba ganada. Y antes de lanzar su piedra, dijo algo que muchos pasan por alto. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Estas palabras no eran solo un grito de guerra, eran una declaración de fe. David no estaba luchando contra Goliat, estaba luchando en el nombre de Dios. Y esa fue la diferencia. La piedra que lanzó David no fue un golpe de suerte, fue el resultado de fe, preparación y obediencia. Goliat cayó, y los filisteos huyeron en pánico, pero la victoria no fue de David, fue de Dios, que usó a un joven pastor para mostrar que el verdadero poder no está en la fuerza humana, sino en la confianza en él. Pero hay otra verdad oculta en esta historia, una que muchos no ven. Goliat no era el verdadero enemigo. Sí,
Era un guerrero formidable, pero el verdadero enemigo era el miedo que paralizaba a los israelitas. Durante 40 días, Goliat había salido a desafiarlos y nadie se atrevía a enfrentarlo. El ejército de Saúl, entrenado y armado, temblando de miedo, hasta que llegó David, un joven que no conocía el miedo porque conocía a su Dios. Hoy muchos de nosotros enfrentamos gigantes en nuestra vida: miedo al fracaso, adicciones, relaciones tóxicas, inseguridades, enfermedades. Y como los israelitas, a veces nos quedamos paralizados, pensando que no tenemos lo necesario para vencer. Pero la historia de David y Goliat nos enseña que no se trata de cuán grande es el gigante, sino de cuán grande es nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad que te han ocultado sobre esta batalla? La victoria no depende de tus recursos, sino de tu fe. David no necesitaba la armadura de Saúl porque confiaba en Dios. Tú tampoco necesitas lo que el mundo considera necesario para vencer tus batallas. Dios puede usar lo que ya tienes en tus manos. El verdadero enemigo no es el gigante frente a ti, sino el miedo dentro de ti. Goliat era imponente, pero el verdadero problema era que los israelitas ya se habían rendido en su mente. La batalla se gana primero en el corazón. Dios usa a los improbables para confundir a los fuertes. Un pastor contra un gigante no tenía sentido para los humanos, pero tenía perfecto sentido para Dios, que elige lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. La preparación en lo pequeño te equipa para lo grande. David no llegó al valle sin experiencia. Había luchado contra leones y osos protegiendo a sus ovejas. Dios usa las batallas pequeñas para prepararnos para las grandes. La historia de David y Goliat no es solo sobre un joven que vence a un gigante. Es sobre un Dios que elige a los que el mundo desestima para hacer cosas extraordinarias. Es sobre fe que vence el miedo, sobre confianza que supera la lógica y sobre un llamado a ver nuestras batallas desde la perspectiva de Dios. Hoy tú también puedes estar frente a tu propio Goliat, un desafío que parece imposible, un miedo que te paraliza, una situación que te supera. Pero recuerda, Dios no te ha dejado solo. Él ya ha equipado con todo lo que necesitas. Tal vez no tengas la armadura de Saúl, pero tienes algo mejor, la promesa de que Dios está contigo. La pregunta es, ¿confiarás en Él como lo hizo David? Porque al final, la batalla no es tuya, es del Señor, y cuando luchas en su nombre, la victoria ya está asegurada. Porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos.